carrera que o queramos estudiar es un sueño, procuren aferrarse porque es un trayecto muy, muy pesado, pero miren, todas estas pláticas son justamente para eso, que tengan un acercamiento que a veces es complicado. Por ejemplo, luego con médicos solo tenemos pues la consulta o así, y pues no todos tienen la vocación de educar a los pacientes, que es una de nuestras funciones también. Es decir, que todas las preguntas que ustedes nos hagan, tenemos que tener la capacidad de contestárselas. Es decir, doctor, ¿para qué sirve este medicamento? ¿Qué puedo esperar? Todo ese tipo de cosas. Hablo desde mi perspectiva y aplica para todas las carreras. Es decir, en todas las carreras, cualquier profesional, ya sea un investigador, un técnico, quien sea, puede orientarlos. Procuren hacer preguntas. Eso es lo más importante de una conferencia, que ustedes se vayan con dudas resueltas y dudas nuevas. ¿De acuerdo? Entonces, dicho esto, presten atención. Vamos a hablar sobre México, que es una vacunación. Yo soy el médico Galvez Espinosa José Carlos, como bien comentó la maestra Abril, ahora estoy cursando un programa de maestría y bueno, es algo muy, muy interesante, ¿de acuerdo? Entonces vamos a iniciar con algo de generalidades, vamos a abarcar tres aspectos generales de la historia de la vacunación en México. La historia en cualquier aspecto que la quieran estudiar es vasta y va a estar determinada por el punto de vista del historiador que ustedes lean. Entonces, ahorita vamos a revisar algunos aspectos que fueron críticos para la historia de la vacunación en México, pero hay muchos otros historiadores que se pueden consultar y que podemos ir abordando, ¿de acuerdo? Vamos a ver algunos antecedentes, la evolución del programa de vacunación y finalmente los esquemas de vacunación. Entonces, como generalidades, encontramos que en el siglo XIX, que sería alrededor de 1800, se dieron las inmunizaciones contra rabia, polio y poliomielitis, ajá, dentro de los cuales encontramos también tuberculosis, que es la primera vacuna que recibimos al nacer. Y también fue durante este periodo que México sobresale por su capacidad de producción de vacunas, por lo que se convierte en un centro regional de referencia para vacunas. Esto es muy importante para el país porque pues le otorga esta perspectiva de que tenemos la infraestructura suficiente para poder sostener un buen sistema de salud, al menos en la cuestión preventiva. Ujú. En 1990, México se convierte en uno de los 7 países del mundo autosuficientes para elaborar todas las vacunas del programa empleado de inmunizaciones, es decir, uno de los 7 privilegiados países que puede vacunar a la mayor parte de su población. En 1991 se instaura el programa de vacunación universal con tres objetivos principales: mejorar la sobrevida infantil, promover, proteger y cuidar la salud de todos los niños del país a través de acciones de vacunación, erradicar la poliomielitis, la difteria, el sarampión, el tétanos neonatal también y algunas otras enfermedades. Igualmente, controlar la tosferina y las formas graves de tuberculosis. Ujú, vamos a verlo un poquito más adelante. Ahora, nuestra historia comienza desde la perspectiva que la vamos a ver ahora, con la llegada de los colonizadores a lo que ahora es México, antes llamado Nueva España, y pues bueno, su consiguiente introducción de las enfermedades que ellos mismos traían, dentro de las cuales la más destacable es la viruela. ¿M? En esta tabla que espero que alcancen a ver, encontramos dos ejes, X y Y, como siempre lo han visto en matemáticas. Esta tabla nos indica en X la población en millones y en Y el año en el que se va a presentar este evento. Ajá. Entonces tenemos aquí que alrededor de 1520, que fue un poco después de la llegada de los españoles, encontramos alrededor de 8 millones de muertes o, bueno, ese fue el estimado, pero se tiene en mente que llegó hasta 21 o 21, 22 millones de muertes. Ajá. Todo esto a causa de la viruela. Posterior a esta, pues ya vieron, gracias a Dios, como dirían coloquialmente, eh, fue, digamos, la mayor crisis de salud y que presentó la mayor cantidad de muertes. Ya posteriormente tenemos aquí algunas a partir de 1600 o de 1500 mitades más o menos, sarampión, rubiola y demás, pero ya no llegamos a algo tan estruendoso. Ujú. Tenemos en 1545 igualmente la aparición de una epidemia aquí en México llamada Cocolistli, que hasta el momento había permanecido indeterminada. Recientemente, con estudios de ADN, se determinó que estaba causado por una bacteria del género Salmonella, que es la que conocemos generalmente como salmonelosis, pero era una paratifi, que es un poquito más complicado de aislar y pues imagínense, en esos momentos pues mucho peor. Aquí llegamos aquí con algunas afectaciones de hasta 14 millones, 2 millones, ya fue disminuyendo mucho más, quedándonos al menos por debajo de los 5 millones. Les digo, sarampión, las paperas, también llamadas así paperas, que el nombre correcto es parotiditis. Y bueno.
En 1790, 200 años después, básicamente, se realiza el primer censo en Nueva España, que es denominado el censo de Revillagigedo, el cual registró que 92% de los habitantes de la Nueva España eran menores de 50 años. Es decir, ahorita ustedes son muy jóvenes, pero estaríamos diciendo que, por ejemplo, alguien de 25 años ya estaba en la mitad de su vida. Ujú. Esta cifra nos permite inferir que en México la esperanza de vida en esa época era inferior a los 35 años, es decir, a la edad que tienen ustedes ahora, estarían, imagínense que alguien les dijera, esta ya es la mitad de tu vida, o sea, y no hay forma de evitarlo porque pues no hay medicamentos, no existe justamente la vacunación y demás. Aunado a esto, la mortalidad infantil era muy, muy alta. Ujú. Tenemos aquí el censo de Bregedo, a ver, permítanme un momento, tenemos por ahí. Y listo. ¿Pueden ver mi cámara? No, creo que no. Bueno, vamos a dejarlo así por ahora. Y bueno, este censo de reviajeros está siempre disponible en la información del INEGI. Podemos checarlo, pueden checarlo. Igualmente son tablas muy tediosas, hay que entenderlas, pero siempre pueden acercarse a alguien que sepa del tema para que les explique. ¿Mm? Entonces, en 1796 nos remontamos hasta ese año con Edward Jenner. Supongo que han escuchado de los laboratorios Jenner, es uno de los titanes de la farmacéutica. Pero bueno, este fue un señor que en 1796 realizó la inoculación de un niño con linfa de lesiones de una mujer infectada con viruela bovina. ¿Qué es la linfa? Es una de las secreciones que puede producir el cuerpo, así en términos sencillos. Que es un agente infeccioso muy similar al de la viruela humana. Ujú. Tenemos aquí a Edward Jenner, que estuvo vivo durante estos años. Y el arte es muy importante en la historia también. Aquí podemos apreciar una representación de cómo se realizaba esta vacunación, que justamente a quien le gusten las etimologías, o sea, cómo se van construyendo las palabras, podemos ver aquí que vacuno deriva justamente de que empezó así la transmisión de agentes para protección de forma preventiva. Ajá. Entonces, a través de esta vacunación, justamente se daba la inoculación hacia niños, o sea, agarraban linfa, justamente algo de líquido que ya estaba conteniendo digamos, sí, la infección como tal, y se daban una proporción menor para que los menores empezaran a desarrollar anticuerpos, que en ese momento no se sabía que eran anticuerpos, sino que simplemente era un prueba y error, y pues vamos a ver si este niño sí da, si este no, si este sí, si este no, y bueno, así es como se va experimentando también. Ahora, como bien se ha dicho, un bien o un mal dicho, detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Y bueno, en la historia se ha perdido el nombre de Lady Montagu, que justamente es la antecesora de la aplicación que nos dio Edward Jenner, ¿no? Lady Montagu en Londres en 1721, o sea, unos 70 años antes, era la esposa del embajador inglés en Turquía. Su nombre completo es Lady Mary Wortley Montagu. Y ella lo que hacía era inocular a una persona con material infectado. Ujú. Ella estando en Turquía, igualmente, les digo, la historia depende de dónde la tomemos o de qué historiador. Ajá. Algunos otros historiadores nos cuentan que en Turquía lo que hacían con la viruela es que justamente tenían a los infectados y lo que se hacía era un raspado. Se hacía un raspado de las lesiones, así como tal, un raspado. Y el polvito que se obtenía de ese raspado, lo tomaban así en una mano y se lo soplaban a un niño, que ahora lo llamamos normalmente gotitas respiratorias, que son las que nos pueden producir contagios por vía aérea, que también reciben el nombre de gotitas de Fluch. ¿Ah? Entonces a este método se le llamaba variolización. ¿Mm? ¿Por qué? Que tenía que ver con la viruela y esta inoculación. Entonces aquí, como pueden ver, pues los niños no están como que muy encantados de estar expuestos de esa forma, pero gracias a eso se lograba una inmunización pasiva. Ujú. Que es pasivo, que no necesitan infectarse como tal del agente. Ujú. Ahora, relacionado a México, en 1801 el rey Carlos IV de España estableció la introducción de la vacuna contra la viruela en todos los territorios españoles de América y Asia. Ahora, imagínense, hay que dimensionar, no había ni luz y querían ya difundir
o sí, diseminar toda esta forma de prevención. Entonces, imagínense, eran viajes de semanas, meses en barco y demás, no en las mejores condiciones de higiene y demás. Entonces, pues sí, ¿no? Como en todo, el rey Carlos decreta que se tiene que hacer este programa, pero pues pone un encargado, que es el doctor Francisco Javier de Balbis, que aún 3 años después ya logra la inoculación contra la viruela mediante la técnica de brazo en brazo. ¿Cómo es esta técnica? Ahora, perdón, hay que recalcar aquí, le dejaron la misión a este doctor y cirujano de, mira, queremos inocular a nuestros territorios, todas nuestras colonias. Entonces, ¿es lo que queremos hacer? Checa cómo le haces. Entonces, el doctor Javier de Balmis desarrolló la inoculación contra la viruela mediante la técnica de brazo en brazo. ¿Cómo era esta técnica? Tomó a 22 niños, no sabemos si con su consentimiento o no, pero se los llevó en un viaje en barco, en muchos viajes que duraron alrededor de 3 o 4 años más o menos, y lo que hacía es que se les hacía una incisión, sí, justamente, se les inoculaba la linfa con viruela y cada 10 días se les tenía que estar volviendo a, pues, hacer esa inoculación. Entonces, justamente si es una técnica como tal de brazo en brazo, como pueden ver aquí en este cuadro representado, pues los niños no están tan encantados de, de participar. Pero bueno, la bioética es un tema muy aparte, un tema completamente distinto que también vale la pena estudiar. Cuando puedan, busquen algo sobre bioética. Ujú. Entonces, esta fue la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna y lo que nos proporcionó la primera vacunación masiva en territorio mexicano. Esto es desde el sur del país hasta nuestra frontera con Estados Unidos. Ahí todo eso, todo ese territorio se pudo cubrir afortunadamente, lo que ya se tradujo en una reducción de la mortalidad infantil muy, muy grande. Entonces, aquí tenemos también una serie de eventos a partir de 1868, alcanzando hasta 1916, iniciando con el doctor Ángel Gaviño Iglesias, que introdujo la semilla del virus Vaccinia, finalmente para que pudiéramos hacer una producción masiva, dejando, gracias a Dios, de lado la técnica de brazo en brazo, era un poquito muy invasiva. Y ya, posterior a esto, miren, alrededor de casi 50 años después de la introducción de esta semilla del virus, que le podemos llamar así, se funda el primer laboratorio para la producción a gran escala de linfa vacunal procedente de bovinos en Mérida, Yucatán. En 1915, aún después de eso, 3 años después, con investigación y demás, se da la aprobación del uso de esta vacuna y un año después, el Instituto Bacteriológico Nacional, bajo la responsabilidad del doctor Braulio Ramírez, empieza ya a difundir esta vacuna. Entonces, miren, la investigación es un campo muy, muy amplio. Vean cuántos años aquí, pues, por las limitantes en los recursos, fue que llegó a pasar tanto tiempo, pero incluso una investigación normal puede llegar a durar años. Entonces, no sé si han escuchado o han tenido algún familiar o paciente en el Hospital General de México, pero recibe su nombre el Hospital General de México, doctor Eduardo Lisiaga, por este señor, justamente Eduardo Lisiaga, el cual uno de sus mayores aportes, igual en cuanto a vacunación, fue transportar un cerebro de conejo desde Francia. ¿Cómo lo transportó? Eso sí, no me pregunten, no recuerdo si ya existía el formol. Y bueno, en este cerebro se había fijado ya el virus de la rabia. Posteriormente se aplicó por primera vez la vacuna antirrábica en un niño que fue atacado por un perro con rabia. Ujú. Igualmente, el doctor Miguel Otero Arce logró replicar la técnica de Luis Pasteur, fijando el virus de la rabia en cerebros de perros, que fue un método que sirvió como base para la producción de la vacuna atenuada antirrábica, que se aplicó por primera vez en 1890. Ujú. Igualmente aquí, como dato curioso, recuerden la pasteurización. Hay que investigar por ahí qué es eso, qué es lo que le hacen a nuestra leche que hace que podamos consumirla. Pero bueno, deriva justamente de otra técnica de Luis Pasteur. Muy bien. Finalmente, bueno, avanzando en cuanto a la evolución del programa de vacunación, vimos algunos hitos ahí de la historia, pero aquí lo más importante es que veamos, tenemos aquí los datos en años y la producción e incorporación de vacunas. Entonces, miren, a partir de 1926 fue que se pudo empezar a producir vacuna para la viruela. Hasta 1951 empezamos con la producción de vacunas contra tuberculosis. La DPT es la vacuna que nos protege contra difteria, Bordetella pertussis, que es lo que nos provoca la tos ferina, y el toxoide tetánico.
que pues, nos protege contra tétanos. Tenemos la vacuna tipo Sabin contra la polio, contra el sarampión, la triple viral. Tenemos aquí muchísimos, muchísimos avances, incluso aquí llegando hasta el 2010, por fin con la instauración de la vacuna contra el VPH, que como dato curioso y muy importante, durante años fue obligatoria para niñas a partir del quinto año de primaria, pero en este año ya por fin se indicó también para varones. Entonces es muy importante que revisen también ustedes su inmunización contra VPH. ¿Por qué? Porque los varones somos los principales transmisores. Si bien a nosotros no nos provoca gran problema, y generalmente pues solo podemos tener verrugas, la otra forma del VPH provoca cáncer cervicouterino, que sí es un problema de salud. Entonces también procuren revisar eso en la aplicación a varones, ¿de acuerdo? Entonces, el programa de vacunación, como pueden ver aquí, empieza como un programa nacional de inmunización. En 1979 se propone la cartilla de vacunación. Empezamos con los 10 nacionales de vacunación, con un programa de vacunación universal en 1991 y por fin, al final tenemos las semanas nacionales de salud, que pues son las que llegan a ver con los programas de gobierno, cuyo impacto es el más importante para poder proporcionar la mayor cantidad de vacunas a la mayor cantidad de individuos. Entonces aquí se cumplieron algunos objetivos en 1990, entre 1990 y el 2000. Eh, Existió la pandemia de sarampión, se dio el primer año sin casos de polio, el último caso de difteria, el primer año sin sarampión y la nueva cartilla de 0 a 19 años. Esta tablita tiene algunos sitios señalados en cuanto a la historia, en los que vemos cosas que les he comentado justamente, pero pues vemos aquí todo un proceso de cómo se va formando este programa nacional de vacunación, ¿de acuerdo? Ahora, en cuanto a los objetivos del Programa Nacional de Vacunación, pues es completar el esquema básico de vacunación, que son las 3 dosis de Sabin, las de DPT, antisarampión, de antituberculosis también en menores de 5 años, erradicar la poliomielitis, eliminar la difteria, el sarampión, el tétanos neonatal. Como pueden ver, afortunadamente se han cumplido muchos de estos. Hay que reforzar también la vigilancia epidemiológica mediante sistemas específicos de identificación, notificación y control inmediato. Esto ya le compete totalmente a los personales de salud y desarrollar la promoción, educación para la salud y participación comunitaria como mecanismo de apoyo para la prevención de enfermedades que no se evitan con la vacunación. Tenemos distintos esquemas de vacunación. Uno de los más importantes es este de 0 a 9 años, en el cual incluye la vacuna BCG contra hepatitis B, la vacuna hexavalente, la DPT, el rotavirus, que pues principalmente lo que queremos evitar es la diarrea por rotavirus en menores que pueden llegar a morir de deshidratación, la vacuna neumocócica conjugada, la triple viral, las vacunas anuales que tenemos que aplicarnos todos, que son influenza y COVID-19 ahora, añadida a partir de la pandemia. Para adolescentes de 10 a 19 años, igual ya hay que tomar en cuenta todas estas. Aquí hay que prestar especial atención a la vacuna de VPH. Y bueno, tenemos también para mujeres de 20 a 59 años que en caso de que se encuentren cursando con un embarazo, hay algunas vacunas específicas que tienen que aplicarse, como son la TD o la TDPA, más influenza y COVID-19, ¿de acuerdo? Hay algunas justamente igual que están contraindicadas para ellas. ¿Por qué? Pues porque tienen algunos efectos teratogénicos. Teratogénicos es que puede promover tanto que no se logre el parto, perdón, o sí el embarazo como tal, que se provoque un aborto o provocan malformaciones. Y para hombres de 20 a 59 años de edad, pues igual, dependiendo de la ocupación, igualmente hay algunas vacunas específicas para viajes y demás, ¿de acuerdo? Para adultos mayores tenemos la neumocócica, la de influenza estacional y la de COVID-19. Igualmente, si alguno tiene abuelitos en casa, es importante que se vacunen para prevenir infecciones que puedan ser de mayor gravedad. Como recomendaciones, me gustaría dejarles dos libros que son muy, muy divertidos. Normalmente como médicos nos llegan a preguntar siempre, siempre, ¿qué es lo peor que has visto? ¿O qué es lo más feo que has visto? Entonces, ese es un tipo de morbo un poquito malo, pero este libro de Jornada de Errores Médicos puede llegar a ilustrar justamente errores médicos contados por médicos que nos llevan a pensar la gran responsabilidad que tenemos tanto con la seguridad del paciente como con el manejo de su información. Entonces, es muy divertido este libro, es muy ilustrativo también, se los recomiendo mucho. Uno muy, muy importante es el de Cazadores de Microbios, o sea, es igual muy determinante para la divulgación de la ciencia. ¿Alguno de ustedes sabía que el microscopio lo inventó Van Leeuwenhoek? Y Van Leeuwenhoek lo inventó en sus tiempos libres. O sea, Leeuwenhoek era un intendente que se puso a experimentar con diferentes tipos de lentes y fue él quien descubrió básicamente o es el padre de la microbiología porque vio todos estos, pues sí, microorganismos. No todos, pues, pero nos dio la apertura a ese mundo.
Igualmente les recomiendo en cuestiones de bioética esta película llamada Miss Evers Voice, que trata sobre pues tratamientos o experimentos no éticos que se han llegado a realizar. Es muy ilustrativa, se las dejo, no les digo de qué trata para que la revisen. Y esta película con un tinte un poco más dramático llamada Contagio es igual, da como una forma muy compacta de cómo se puede producir una vacuna. Y pues eso sería todo. Bueno, pues muchísimas gracias, doctor Carlos. Si alguien tiene alguna duda, pregunta muy rápida que pudiera contestar mientras se conecta la doctora Elizabeth para continuar con las conferencias, digo, creo que el tema deja muchísimo a la imaginación quizá y muchas dudas. Entonces, si tienen algo incluso relacionado con la carrera de medicina, es el momento de hacer sus preguntas. Nos preguntan, ¿quién inventó la vacuna? Esa pregunta podría ser un poco ambigua dependiendo de cada historiador, pero de forma oficial se dice que Edward Jenner fue el padre de la vacunación. ¿Por qué? Pues porque inventó esta justamente vacunación, pero los antecedentes, les digo, sería con Lady Montagu, que hizo la variolización. Ok, pues muchísimas gracias, doctor. Le agradecemos su participación y haber estado con nosotros. Como vamos con un poquito de retraso, esa va a ser la única pregunta que vamos a responder. Le agradecemos al doctor y si ya se encuentra la doctora Elizabeth lista, ya podemos comenzar a presentar. Muchas gracias y buen día a todos.